a continuar con la última charla de esta tarde a cargo de la profesora Moro. Milagros Moro, me gusta decirlo y siempre que la presento lo digo, bueno, ya es de sobra conocida por la mayoría de ustedes, es tutora en el Centro Asociado de Valencia y siempre digo que es una de los nuestros, digo que es una, haciendo referencia a mi afición por el cine. Y digo que es uno de los nuestros porque estudió la carrera en la UNED, se doctoró en la UNED, hizo una segunda carrera en la UNED, es tutora de la UNED y es autora de libros en la UNED, con lo cual pues es una de los nuestros. Ella nos va a hablar de ese aspecto de las mujeres, ella va a hablar de las mujeres al servicio de la sociedad, de todos esos aspectos que van a desarrollar las mujeres que de alguna manera son útiles para la sociedad romana. Lo mejor es que les cuente ella su investigación, su charla, y seguro que les agrada. Con tuyo. Pues antes de nada, mil gracias. Mil gracias por estar aquí, mil gracias a la invitación por parte de la dirección del curso, porque este curso ha sido la excusa para salir de Valencia desde hace 2 años. Sí, porque el año pasado estaba yo ahí un poco como una pestada en Valencia sola y no saben lo que les eché de menos. Así que un placer, de verdad. Gracias por estar aquí. Sé que algunos de ustedes ya han venido incluso desde el curso de Sagunto, se han convertido ya en una cuadrilla fiel a los cursos de verano del Departamento de Historia Antigua y para mí, de verdad, un honor, un orgullo estar en esta casa y formando parte de esta Puchipandi universitaria. Hoy hablamos de mujeres. Aunque el título les hemos puesto empresarias, prostitutas, actrices, maestras, no sé si les voy a dar un pequeño disgusto, pero de sexo no vamos a hablar. Eso será en otra ocasión si quieren, pero hoy no. Hoy no vamos a hablar de prácticas sexuales, de gustos, del comercio de la vid o del aceite. De eso ya hablamos en Sagunto hace unos meses. No vamos a hablar de educación. Y cosas raras, no vamos a hablar de educación. Vamos a ver qué aportaron ellas a la sociedad de su época. Ese es el objetivo que tengo. Que quizá se encuentren con profesiones que no habían pensado que podían llevar a cabo las mujeres en Roma. Muchas de las profesiones, es cierto, el porcentaje de mujeres es mucho menor que el de sus compañeros varones de profesión. En algunas otras, como en el de las matronas, en el de las parteras, obviamente, solamente son ellas, pero ese es el objetivo, que reflexionemos hasta qué punto fue importante, incluso imprescindible, el trabajo de algunas de las mujeres de la sociedad romana. Así que vamos a ello. El tiempo apremia. Como siempre, ya saben. Esta vez no les he traído un mapa, sería lo mío, pero no tengo mapa hoy. Pero eso sí, el índice se lo he traído. Hemos dividido la actividad de las mujeres en 4 grupos. En el primero hemos unido toda la actividad comercial, financiera, empresarial. Fíjense que tenemos mujeres empresarias y dedicadas al mundo mercantil de muchos ámbitos, desde la banca hasta el textil, la orfebrería, la alimentación. En otro bloque hemos metido el tiempo libre. En un tercero, la salud, que tenemos a las nodrizas también, con un papel fundamental, como es obvio y evidente. Y en el último bloque van las profesionales dedicadas a la educación. Pues empezamos con el primer bloque de nuestras mujeres empresarias.
Vamos a hablar de las finanzas, vamos a hablar de préstamos, vamos a hablar de mujeres dedicadas a empresas fabricantes de ladrillo, las damas de barro, que las vamos a presentar ahora. Y dentro de este bloque, aunque no se dediquen exactamente al trabajo empresarial, hemos añadido a las mujeres que están a los mandos en una hacienda agrícola. Porque van a ver que, bueno, aunque ellas no son las propietarias de la hacienda, su trabajo va a ser clave para que esa plantación que se va a dedicar a la explotación del vino, del aceite, del cereal o de lo que sea, tire para adelante. Les presento a Claudia. Claudia es el prototipo de mujer perfecta para un romano. Una ama de casa, una amante de su marido, una mujer que ha cuidado de sus hijos, lamentablemente ya ha enterrado a alguno. Eso va a ser lo normal, lamentablemente, para muchas madres romanas. Que tiene una conversación agradable, atención, y un andar adecuado, una mujer discreta, y que sobre todo, y eso es, digamos, el símbolo de la matrona estándar en Roma, hila la lana. Les he puesto dos imágenes de un telar y de un mosaico. ¿Lo reconocen? Probablemente han estado. Está Olmeda, en Valencia. Es el símbolo por excelencia de las matronas. Si las matronas romanas hubiesen tenido un escudo heráldico, hubiesen puesto un uso. Claudia es un personaje que no conocemos, digamos anónimo, casi anónimo. Conocemos su nombre, pero nada más. Pero es que esta situación no solamente se da en esa capa de la sociedad de la que no conocemos prácticamente nada, de personas, ciudadanos y de otra ascendencia. A este caballero sí que le conocen. Bueno, pues educó a sus hijas de la forma, y a sus nietas de la forma más tradicional, incluso en el trabajo de la lana. Cuidado a sus hijas y a sus nietas, que a sus nietos no. Ellos tuvieron una educación similar. O sea, no solamente tenemos esa mentalidad clásica, tradicional en las personas del pueblo llano, sino también nada más y nada menos que en el Palatino. Por cierto, que parece que solamente llevaba puesto cuando vestía lo que le habían hecho en casa, ya que las tenía aprendiendo. Les he traído unos pequeños ejemplos de profesiones relacionadas con las mujeres. Les he traído unos pocos solo, para no volverlos medio locos, y menos a estas horas ya de la jornada. Fíjense en la parte de abajo de cada cuadrito, va marcado la dirección del CIL, del Corpus de Inscripciones Latinas, donde se ha encontrado. Solo hay uno literario. El resto son todos procedentes de la epigrafía. Esa es una cosa que tienen que tener en cuenta. La mayoría de la información que tenemos sobre mujeres y sobre su trabajo procede de la epigrafía. Tenemos también algunas notas, como ven, de Suetonio, de la literatura, pero ya ven que la mayoría va a ser por ahí. Así que este ratito van a ver unas cuantas. Vamos a empezar precisamente por Suetonio. Al emperador Claudio ya le conocen. Esta es la situación que tiene Claudio. Ha habido un problema de malas cosechas. Estamos en una sociedad preindustrial.
el sector primario es el que soporta la economía, como ocurra un episodio de malas cosechas, epidemias, inundaciones. Eso hace peligrar mucho la cosecha y los episodios de hambruna pueden aparecer. Esa es la situación que tiene Claudio y encima de cara al invierno. Así que ya no sabe qué hacer para convencer a los armadores de que pongan su flota al servicio de Roma, que carguen y a pesar, les insisto que es invierno, y saben que el invierno en el Mediterráneo es muy complicado para la navegación, de hecho el mar cierra en invierno, o sea, a pesar de eso, él se hace cargo de los gastos de naufragio, es finamente pérdidas por las tempestades. Se hace cargo de eso. Da nacionalidad, la ciudadanía romana a los latinos. Y a las mujeres armadoras, no tenía que haber pocas cuando las incorpora a este grupo, a las mujeres armadoras les concede el privilegio de los 4 hijos. Es decir, liberarse de la tutela masculina, aunque no tengan los 4 hijos, si cogen su flota, la cargan y la mandan a Roma con víveres. O sea, hacen lo que sea para que la comida llegue a la URSS. Pero muy interesante que en este grupo incluye a las mujeres, no tiene que haber pocas, pues. Es cierto, y eso ayer la profesora Mañas se ha puesto esta nota del digesto en el que pone que las mujeres quedan excluidas del oficio banquero, porque es cosa de hombres. Se supone que son débiles, las pueden engañar. Bueno, pues por lo que sé, eso no va con Faustilla. En los años 50, a finales de la década de los 50, se encontraron en Pompeya, en Putuoli, unas tablillas, que os he puesto una en la foto, de Murechne, donde aparecen transacciones comerciales, sobre todo de préstamos. Y algunos de esos préstamos son entre mujeres. Y es muy curioso porque en muchos de esos préstamos no aparece el tutor que debería acompañar a la mujer, porque así es la ley. Bueno, pues en algunos préstamos, en algunas transacciones no es necesario, no aparece el tutor, en otras sí. Pues aquí tenemos a Faustilla, por ejemplo, que ha prestado una cantidad de dinero, no sabemos cuál porque falta la inscripción, y la persona que ha recibido ese dinero, otra mujer, deja en prenda, en este caso, joyas, pueden dejar prendas de abrigo, pueden dejar en prenda esclavos. En muchos de estos contratos, estos microcréditos entre mujeres, en el caso de los esclavos, por ejemplo, se acuerda que si no se devuelve el préstamo, el acreedor está con derecho a venderlos para recoger el dinero, lógicamente, y si la venta sobrepasa la cantidad prestada, tiene obligación de devolverlo al deudor o a los herederos del deudor. Este sistema de microcrédito, por cierto, las mujeres que lo solicitaban, normalmente libertas, quieren pues, levantar un pequeño negocio, mantener un negocio, es el mismo sistema que utilizará el emperador Trajano para llevar a cabo su programa de los alimentos. Ya conocen ustedes, que es el que intentaba, dar un apoyo económico a los niños y niñas de ambos sexos, libres, pero que tenían carencias económicas. Bueno, pues al emperador Trajano lo que hacía era hacer microcréditos también, el interés más bajo que el de estas señoras, por cierto, para que con ese dinero invertirlo en el programa de los Alimenta. Unos cuantos años más tarde,
en el 2006 creo, a Muhammad Yunus le dieron el Premio Nobel de la Paz por crear un banco que diera microcréditos a las mujeres de Bangladesh. Lo que pasa es que ya la idea ya venía de antaño. Cambiemos de oficio. Calculen, por eso lo ha calculado Frank, algunos historiadores, que entre 112 y 7 millones de litros anuales se consumían en Roma de vino y aceite. No está mal como negocio. Si se acuerdan algunos de ustedes, cuando estuvimos en el curso de Sagunto viajando por el imperio, el negocio del vino se hizo tan rentable que eso animó a muchos propietarios a dejar de producir trigo para plantar vides. Bueno, pues relacionadas con la exportación de vino y aceite, tenemos a las señoras de la arcilla. Las señoras de la arcilla se van a dedicar no solamente a la exportación de estos dos productos, sino también a la producción de las ánforas y a la producción de ladrillos. Sí, lo del boom del ladrillo me temo que ya viene de antaño también. Les he traído, aunque supongo que ya lo conocen y ya están cansados de verlo, lo que es la parte alta de una ánfora, para que vean cómo van marcados con los tituli picti. Es una especie de código de barras de la antigüedad, donde va indicado toda la información tanto del envase como del contenedor. En la parte superior, marcado con la letra alfa, tienen el peso del ánfora. En la beta, tienen el nombre del comerciante. Aquí aparecen ya bastantes nombres de mujeres. Aquí aparece en gamma el peso completo. Y luego el resto de las marcas que tienen son registros fiscales. O sea, el envase se marca cuando sale de origen y cuando llega a destino se vuelve a comprobar que pesa lo que el destino en origen decía y lleva todas las marcas de los inspectores fiscales de destino. Y esta marca de aquí, esta marquita de aquí, es la que tienen aquí, de aquí, de aquí. Todas las que tienen esa diapositiva son nombres de mujeres. Que es el nombre, va marcado el nombre de el alfarero, que puede ser o no también el productor del aceite, del vino, del garum o de lo que fuera. Pero para que se hagan una idea, una tercera parte de las marcas de alfarero de ánforas son mujeres. Pero las señoras de la arcilla no solamente hacen ánforas, también hacen ladrillos. La verdad es que el boom del ladrillo, de la construcción en Roma, llegó después del siglo I, pues cuando comienza a edificarse a gran escala. Coincide la situación con un cambio también técnico en la producción del ladrillo. Se abandona el adobe y se empiezan a construir con arcilla. Y otro cambio técnico que les va a venir muy bien a las damas de la arcilla, a las señoras de la arcilla y a todos los productores, es que se empezaron a utilizar nuevos hornos para cocer los ladrillos y eso permitía no limitar el secado a cuando hacía sol. Para las temporadas de lluvia eran días perdidos. En cambio, con los hornos se secaba mucho mejor, se producían menos roturas y mejoraba la producción a gran escala. Los ladrillos, como ocurría en las ánforas, van marcados
con el nombre del propietario de la hacienda y también del propietario del taller, que podía ser una persona o no, y el responsable del taller. Aquí tienen los nombres de algunas de estas propietarias de terreno, de propietarias de la hacienda y propietarias del taller y responsables también del taller. Es que muchas veces la distinción entre la responsable del taller y la propietaria del taller no acaba de estar claro. Esta dama ya la conocen. La acaban de ver. No la han visto esta mañana. Es la madre del emperador Marco Aurelio. Faustina. ¿Qué hace aquí Faustina? Es que Faustina es propietaria de una explotación de ladrillos. Evidentemente, cuando el negocio, no en el caso de Plautina, que lo hereda, pero cuando empieza, lógicamente, a verse claro que el ladrillo es un negocio, bueno, pues en muchas ocasiones la potestad de la fabricación del ladrillo pasó a manos del Palatino, a manos de la Casa Imperial. En el caso de ella es que lo heredó. Como vamos a ver al final de este bloque, cuando veamos el origen, las raíces de los diferentes tipos de empresarias que tenemos. Y aquí es lo que les presentaba antes, cuando, vale, no es una empresaria en sí, pero quería poner a las mujeres de los capataces. ¿Se acuerdan los que estuvieron en Sagunto que dijimos, no vamos a hablar, cuando hablemos de la producción de vino, no hablaremos de los capataces, pero no hablaremos de ellas porque los dejamos en la recámara para Madrid? Pues aquí tienen a la bílica. La bílica es la mujer del capataz. Piensen que en las grandes explotaciones los propietarios son absentistas. En muchos casos, una explotación agrícola se tiene para sacar dinero como beneficio nada más, no por amor a la tierra. Los propietarios van cuando van. El responsable, que está todo el día al pie del cañón, es el capataz. Es el que tiene que controlar que la hacienda tire para adelante. Tanto lo que es la casa como lo que es la producción, la venta, esté todo en orden. Y a su lado, la bílica, que como verán tiene una función vital. O sea, se tiene que hacer cargo de todo el servicio doméstico, que todo funcione. Ayuda también en las tareas agrícolas, que no se crean que son fáciles ni suaves. Se recomendaba, como me decía Columela, que Columela y Garrón también, que, hombre, a ser posible que hagan buena pareja uno y la otra, que tengan hijos, porque eso hará que se arraiguen a la tierra y no se quieran marchar. Aquí les dejo este texto de Genofonte, donde da una descripción de cómo tiene que ser una perfecta bílica. De este texto de Genofonte bebieron lo más tarde Columela y Garrón. O sea, tiene que saber hacer de todo. No solamente es las tareas propias de una mujer, sino llevar la hacienda perfectamente, llevar todo el personal de la hacienda. Les he traído una paisana. Les presento a Viriacte. De Viriacte tenemos 5 inscripciones. 2 desaparecidas, 2 hoy en día en el Museo de Bellas Artes de Valencia y una que sirve de base a la segunda columna de la Catedral de Valencia, que separa la nave principal de la nave lateral derecha, que es la que tienen aquí. Esta primera, que es la que nos informa de quién es Viriacte,
esta es una de las que desapareció. Desaparecieron, además, de una manera lamentablemente informando a la persona que hizo la transcripción, avisaba de que se iban a perder porque estaban en casas, estamos hablando del siglo XVII, cuando aparecen, estaban en casas en un estado de ruina inminente y que si no se hacía nada se perderían. Pues efectivamente se han perdido. Bueno, pues esa inscripción, esa primera de Viriate, nos indica que es la propietaria de un taller. ¿De un taller de qué? Bueno, pues como nos falta la palabra, según Josep Corell, que ha sido pues, un estudioso de todas las inscripciones que han ido apareciendo en Valencia, en la provincia de Valencia, por el signorum que aparece debajo, probablemente es un taller relacionado con la orfebrería. Pero lo importante es que en todas las inscripciones, menos la de la catedral que tienen abajo, son los esclavos, los libertos, los que le dedican a ella la inscripción. Mujer importante tiene que ser en Valencia entre el siglo I y II después de Cristo, cuando encontramos tanta información sobre ella. ¿Y qué es lo que aporta? Porque habíamos quedado que no vamos a hablar de producción y negocio, sino de lo que ellas aportan. Bueno, pues por lo que se ve, y teniendo en cuenta que falta mucho texto de la inscripción de la catedral, esa inscripción pertenecería a un templo dedicado a Marte. Estaría en el frontón, es que ahora lo vemos en el suelo, pero imagínense en el frontón, y en esa inscripción, por lo que se ve, porque les digo, faltan fragmentos, se da las gracias, la ciudad da las gracias a Viriate y a su esposo por haber restaurado el templo de Marte que había quedado dañado. No sabemos si por conflictos, por un terremoto, por el paso del tiempo, por lo que fuera. Pero que ellos se hacen cargo de la restauración del edificio y en esa inscripción aparece reflejado. Luego les enseño una imagen de Viriate. ¿Cómo llegan las mujeres a estar al frente de un negocio? Pues por diferentes caminos. Muchos lo heredan, como la madre de Marco Aurelio. Otras progresan desde la libertad. Piensen que la mayoría de los libertos, obviamente, mantienen un oficio que han aprendido durante su etapa de servidumbre y después, aún ya libres, continúan con el negocio que tenían, el trabajo que tenían. Y otras se liberan de esa tutela en mulieris. Según Cantarella, y es una observación muy ajustada, se nota que las mujeres empiezan a tener trabajos propios a partir de la Segunda Guerra Púnica. Y la pregunta sería, ¿y por qué? Pues muy sencillo. Pues porque ha habido un conflicto armado que ha durado muchísimo tiempo y que ha causado muchísimas bajas de varones. Así que las mujeres han quedado sin padre, sin marido, sin hermanos y sin hijos. No tienen libertad, no necesitan esa tutela, ese permiso masculino y se encuentran libres para poder arrancar sus negocios. Yo les insisto en lo mismo que antes, por mucho que les haya puesto el burdel de Pompeya, pues de sexo, drogas y rock and roll no vamos a hablar hoy, pero sí de lo que aportan gladiadoras, prostitutas, mimas y danzarinas a la sociedad romana. Y empecemos por un oficio raro entre mujeres,
Les he puesto la palabra gladiatrix entre comillas porque no existe. Nunca existió. O sea, no hay una palabra que defina a las mujeres que bajan a la arena. Como mucho puede haber referencia a mujeres de gladiadores, parejas de gladiadores, pero en ningún caso hay una palabra que defina las mujeres que bajan a la arena. Como pueden ver en este texto, es muy antiguo el recorrido ya de las mujeres en la arena. O sea, no es un espectáculo que aparezca ya en época imperial para dar un poco de exotismo y de morbo a los espectáculos de circo. No. O sea, es la ceremonia ancestral, ritual, funeraria de las luchas entre personas, mujeres incluidas, como aparece en este texto de Nicolás de Damasco, ya es tan antigua como la de los hombres. Y aquí les presento a Amazona Yanquila. Este es un relieve procedente de Halicarnaso y en el Museo Británico de Londres. En la parte de arriba tienen la versión griega de Stantes Misi, es decir, empate, han quedado en tablas, y abajo sus dos nombres que obviamente no serían sus nombres de verdad, sus nombres artísticos, pues como ocurre hoy en día en actores, miembros del circo y toreros y demás. Muy interesante este relieve, en donde se puede ver perfectamente que se trata de dos mujeres. El profesor Mauricio Pastor y el profesor Mañas de la Universidad de Granada han estado estudiando precisamente este mundo. Si les interesa, tienen varios artículos publicados que pueden encontrar en Internet sobre precisamente este mundo de la mujer en los juegos gladiatorios. Ejemplos de cuándo podríamos haber visto en escena, mejor dicho, en la arena, un combate de mujeres. Domiciano, desde luego, los puso en práctica. También se ofrecieron espectáculos a la muerte de Agripina, ofrecidos por Nerón. Y aquí tenemos un texto de Tácito en el que cuenta que gran número de damas ilustres y senadores se deshonró en la arena. Pues va a resultar que a la arena no solamente bajan las libertas y las esclavas. Las señoras de alta alcurnia también le encuentran mucho encanto en eso de aparecer, mucho morbo en eso de aparecer, de tirarse a la arena. Supongo que es que rompen el cliché, rompen ese perfil que se espera de una matrona romana perteneciente a la clase senatorial. Se intentó prohibir varias veces, ahora lo van a ver, no con mucho éxito por lo que se ve. Hostiliano vive en Ostia Antica y está orgulloso de ser el primero que ofrece espectáculos de mujeres luchadoras en su ciudad. Fíjese que no aparece la palabra gladiadora que habíamos visto antes. Les digo que no aparecerá nunca, es una palabra que no existe y simplemente es por encontrarle un femenino al gladiador, pero no la esperen encontrar. Y lo que les decía, se prohibió ya desde el año 19, en época de Tiberio, ya se volvió a insistir en que estaba terminantemente prohibido que hijos, hijas, nietos, nietas, bisnietos de senadores y caballeros bajaran a combatir como gladiadores.
es la atracción por lo prohibido, el gusto. Ya saben que dentro de todas las sagas imperiales siempre ha habido aficionados a los juegos gladiatorios, pero ya, como ven, viene de atrás. En época de Septimio Severo es cuando ya se prohíbe que las mujeres luchen en cualquier tipo de combate. Y esta es una pieza muy interesante que los dos profesores que les hemos nombrado antes han estado estudiando. Es una pieza que está en Hamburgo y siempre se la ha considerado una atleta. Bueno, pues los profesores, y con bastante buen juicio, no lo ven así. Ellos ven una gladiadora, o sea, no ven al atleta por ningún sitio. El artefacto que lleva en la mano se han basado los que opinan que era una gladiadora, que era un estrigilum. Ellos, en cambio, opinan que lo que lleva era una sica, que es lo que lleva este gladiador que tienen aquí. No tiene mucho sentido cuando uno ha ganado a levantar un estrigilum, pero su arma sí. Lleva el pecho al aire, llevan aquí una corredora, normalmente llevan un pecho, un seno al aire. No es el caso de la gladiadora que va completamente desnuda, lleva el torso completamente desnudo, lleva un vendaje en la pierna que tampoco es lógico en un atleta, y estos detalles es lo que lleva a que los profesores identifiquen esta pieza con una mujer de la arena, con una gladiadora y no con una atleta. Pero no paran ahí, ¿verdad? No solamente ellas bajan a la arena, con hombres no compiten, sería un combate totalmente desigual. Lo que sí que las pueden ver compitiendo, y esto creo que lo hemos comentado en el chat, pero no con ustedes, con los chicos del chat, esta mañana, es con el tema de las amazonas. Sí que era ya posible que las vieran aparecer en combates con hombres, pero ellas en carro. Es esa escena que pueden ver en Gladiator, que aparece ella en un carro como una amazona, pero como arquera. Realmente para disparar un arco ya no necesitan la fuerza que se necesitaría para luchar un cuerpo a cuerpo con un hombre. Entonces, en ese tipo de combates grupales sí que las podrían encontrar. Saben también que en Roma, y en la actualidad también, gusta el rehacer, el revivir escenas, episodios mitológicos y poner en escena, recrear ese tipo de acontecimientos. A nosotros nos encantan los muros y cristianos, los cartagineses y romanos que fueron el otro día, si no me equivoco, porque un alumno nos lo contó. Si nos gusta recrear escenas del pasado, bueno, pues en Roma también. O sea, muchas veces se utilizaban esos episodios históricos y mitológicos, legendarios, para crear un espectáculo del circo, en este caso del anfiteatro. Las tenemos también organizando en los juegos. Las tenemos, ¿por qué? Bueno, unas por voluntad de un familiar. El familiar ha podido fallecer y ha pedido que se hagan por su voluntad. Otras para honrar a un fallecido y otras en su propio nombre. Es raro, se pueden preguntar para qué lo organizan, porque saben que eso forma parte de la propaganda política. El político que se precie que no organice unos buenos juegos, pero ellas no tienen acceso a la carrera política. El foro está vetado para ellas. Entonces, ¿para qué? Bueno, realmente pues para apoyar a un familiar, para que el nombre de la familia esté ahí. No solamente son
arbitrices, es decir, no solamente son responsables de organizar los juegos, sino también, como aparece esa inscripción del CIL, compran y venden gladiadores. Tiene mucho morbo. Si se preguntan qué lleva a los espectadores ir al anfiteatro a ver una batalla de mujeres, pues yo creo que es el morbo, el sex appeal, ¿no?, de ver estas cosas. Antes de pasar, esta mañana que estábamos hablando del profesor José María Blázquez, y hablando de las guerras, entre las batallas, los combates entre mujeres, me acuerdo de una ocasión que, bueno, en una conferencia, no sé por qué, el profesor Novillo, que estaba ese día allí, y la profesora Fernández Uriel, que también estaba en el Escorial, pues en un momento dado, el profesor Blázquez se cayó y nos preguntó si queríamos que nos contara una batalla de barro que había visto en Londres en los años 50. Y todos entusiasmados dijimos que sí. Unas señoras que se escandalizaron y se fueron. Pero bueno, los demás todos entusiasmados. Ese efecto no lo hubiese tenido. ¿Quieren que les cuente una batalla, un combate de boxeo? Pero una batalla de mujeres, o sea, tenía un componente erótico, evidentemente tenía una atracción a los espectadores tremenda. Tiene también que tener muy claro que una cosa es una luchadora y otra es un gladiador. El concepto de gladiador va unido a un entrenamiento, ¿no? Una cosa es que, señoras, vean el placer, el capricho de salir, y otra cosa es una gladiadora que sigue un entrenamiento, una disciplina continua. Las prostitutas. ¿Qué aporta una prostituta a la sociedad romana? Pues aporta dos cosas. Aporta seguridad, por un lado, seguridad a otras mujeres, por mucho que las desprestigien, las desprecien, cuidan de otras mujeres y animan las arcas del Estado, puesto que tienen que pagar sus impuestos por llevar a cabo su actividad. Supongo que este episodio que cuenta Horacio lo saben ya porque lo habrán oído cientos de veces. Cuentan que un muchacho salió del burdel, más contento que unas castañuelas, cuando tuvo la mala suerte de encontrarse con Catón. Ya saben, Catón y su rigidez moral. Cuando grandes que Roma, tuvo que encontrárselo a él. Y cuando el muchacho ya pensaba que le iba a caer el sermón de la montaña, pues por aquí de la moralidad. Pues Catón no, le sorprendió y le dijo, gracias muchacho, porque es que es aquí donde deben venir los jóvenes, porque uno viene aquí y se desfoga y no molesta a las mujeres honradas, que es lo mismo que cuenta Plauto. Lo que no les he puesto es que unos días más tarde el muchacho salía del burdel otra vez y se tuvo que encontrar. Y ella le dijo, vamos a ver, te dije que estaba bien que vinieras, pero no que te quedaras a vivir aquí. Lo que no sabemos es por qué Catón andaba tanto por ahí también. O sea, diferentes tipos de prostitutas, depende pues del lugar en que ejercieran la prostitución, la hora, tenemos unas prostitutas nocturnas, ya les digo, tenemos diferentes tipos, pero todas tienen algo en común y es que van a usar, su profesión, su trabajo, pues para proteger, de cierta manera, a otras mujeres. Y a pesar de eso, o sea, a pesar de esa ayuda que dan, a pesar de que aumentan las arcas del Estado de Roma, porque pagan sus impuestos, porque tienen que hacerse con una licencia para poder ejercer, fíjense, tienen imposibilitado el contraer matrimonio, el heredar, el hacer testamento, el acudir a espectáculos públicos y usar estola, que es
la prenda de una matrona romana. Y obviamente, si una matrona lleva una estola, una prostituta no. Este sujeto también lo conoce. Es Cayo Calígula, pero aquí aparece en escena porque fue durante su principado cuando se establece ese impuesto que tienen que pagar las prostitutas por el hecho de ejercer su profesión. Por eso les decía antes que ellas aportan no solamente una seguridad social, sino también económicamente al Estado de Roma. Yo les he traído simplemente a nivel estadístico, es que me gusta, una que es de matemáticas y le gustan estas cosas, un poco el porcentaje de prostitutas clientes que podría haber en Pompeya, calculando entre 10.000 y 20.000 habitantes, número de prostitutas por prostíbulo, de trabajadoras por prostíbulo, y que se han encontrado entre prostíbulos y quelae, o sea, de habitaciones más o menos, 35. Al final, cada prostituta en Pompeya tendría alrededor de 10 clientes. Y el servicio de uno de esos 10 clientes es lo que tendrían que pagar a la hacienda pública. Yo les he traído esto por aquello del dinero. ¿Lo han visto alguna vez? Bien, yo solo he traído para hacer un poco la gracia. Evidentemente no son las monedas del burdel, aunque si trastean en Internet, en algunas páginas, verán que hay muchas personas, muchos autores que siguen diciendo que esto es la moneda con la que se pagaba en el burdel. Hágale caso a Descartes, duden de todo. Esto no tiene ni pies ni cabeza. Bien, de entrada les diré que esto no se llama espintria, esto se llama así a partir del siglo XVII. Un coleccionista alemán les dio ese nombre a raíz de un texto de Suetonio en los que aparece esta palabra, en los que se llama a los prostitutos, a los que estaban con Tiberio en Capri. O sea, no tiene nada que ver con estas monedas que te inventan, pero tampoco son monedas. De entrada, fíjense el número de este tipo de monedas eróticas que se han encontrado en todo el imperio. 250. ¿No les parece poco? Para un espacio y un tiempo tan grandes. Si esto hubiese sido la moneda de pago en un burdel, ¿no les parece que en Pompeya, en Herculano, hubiese salido alguna? Es que en Pompeya han salido cientos de monedas en las barras de los bares, del último que pagó. ¿Ninguna? No se ha encontrado ninguna, evidentemente. Estas son téseras. Las téseras les voy a presentar. Bueno, les diré que estas espintrias, estas monedas supuestamente para pagar servicios sexuales en los burdeles, pues van por un lado pues con una escena erótica y por otro lado con un número que no pasa del 16. Los que apostaban porque eran monedas para el burdel se basaban en una de las razones en que, bueno, como había muchas prostitutas internacionales que no hablaban latín, pues era la manera pues de decirles, esta figurita es lo que quiero. Era como fuera un muestrario. Y por la parte de detrás de todo, de que si era el precio, no, ya les digo yo que no, esto no tiene ni pies ni cabeza. Estos son unas téseras, por tésera en general, pues es cualquier pieza, se utilizaban para repartir entre la plebe
de alimento, y también aparecen estas téseras. También, como esta que les he traído, que esta apareció en Mallorca, que son unas con motivos de juegos gladiatorios. Aquí en el museo, por cierto, hay. Las Exis no, lo siento. Y aquí Marcial sí que nos habla del reparto de estas fichas, que es lo que son realmente, no son monedas, de estas fichas lascivas. ¿Dónde se han encontrado? Pues muy repartidas. Una, por ejemplo, es muy curiosa, se encontró en el ajuar funerario de una mujer. Muchas se han encontrado taladradas, como si hubiesen servido como colgante. Un regalo, un juego tal vez, un poco como la morra. Saben que el juego de la morra consistía en adivinar con las manos detrás un número de dedos, por ejemplo. Quizás se pudiera utilizar para jugar a la morra. Un juego, un obsequio. Ya les digo, no tiene nada que ver ni con la prohibición de Tiberio de que no aparezca mi cara en monedas en los burdeles, ni con los supuestos amantes masculinos de Tiberio en Capri, ni nada por el estilo. Pero por aquello de la moneda se las he traído. Las políticas de Cádiz. También supongo que aquí las conocen. Alegraron muchos convites en Roma. Las primeras fuentes que tenemos sobre ellas, la primera escena que tenemos sobre ellas, las tenemos en el puerto de Cádiz, embarcando hacia África y ya en grupo. Parece que tengan o no que ver con esa religión, las prostitutas sagradas de antaño. En Roma lo que tenemos son auténticos troupes de varietes que se contratan para alegrar los festines, los banquetes. Obviamente no son todas de Gades. Las de Gades eran las que realmente tenían fama y pedigrí. Luego, evidentemente, las de menor categoría pues harían llamar de Gades, pero bueno, eran sucedáneos. Para unos era un escándalo total, como le pasa a Juvenal, que lo considera pues vergonzoso, ¿no? Que en un banquete haya una señora moviendo el pandero. Plinio, el joven, se lamenta muy educadamente, como era él, porque ha organizado un banquete estupendo en su casa, ha confeccionado un menú que sería 3 estrellas Michelin, muy fino, con los mejores productos, muy delicado, muy cuidado toda la velada. En su velada va a acudir un poeta, también un músico, y su amigo le dice que no va, porque como no van las chicas de Gades, y que en cambio, como a un amigo suyo sí que ha contratado una troupe de bailarinas que lo deja plantado, porque a él lo de las ostras le da igual, él lo que quiere es el espectáculo de varietés que acompaña a las cenas. Pero les presento a la que, según las fuentes que tenemos, que son pocas y además varones, eso ténganlo siempre en cuenta, que lo que tenemos procede de hombres, con la visión de los hombres y con la mentalidad de los hombres y con la importancia que los hombres consideraban. Bien, pues según Marcial, Peletusa es de todas las bailarinas la mejor. La mejor hasta el punto que su antiguo dueño pues se desespera, ¿no? Porque la vendió como sirvienta y ahora, después de verla bailar, el dueño la ha comprado como concubina.
más caras supongo. Aquí lo que tiene en la derecha son unas castañuelas. Creo que en el mosaico de antes las han podido ver. Y pasamos a otras mujeres que han alegrado la vida y que han influido, ahora verán, en la vida de los romanos, que fueron las actrices y las mimas. Han visto Notting Hill, ¿verdad? Un par de millones de veces. Bien. Esa escena en la que los dos protagonistas están en un restaurante y de pronto oyen la conversación de otros comensales que están detrás como de un biombo, de una pared, que están hablando de ella. Ella recuerda que es una actriz cotizada y famosa. Y los comensales, que es un grupo de hombres, por cierto, están hablando de ella. De que es muy estupenda, que es muy no sé qué, no sé cuánto. Y la conversación deriva, ¿la recuerdan? ¿Recuerdan lo que dicen? No. A ver, Notting Hill cuando va a casa. Pues dice, y dicen que está que ya es estupenda, que no sé qué, que no sé cuántas. De cuánto me gustaría estar con ella. Dice, porque ya sabéis que en algunos idiomas, actriz es como prostituta, que es cuando él se levanta y monta el pollo. Pero él dice eso, en algunos idiomas, actriz es como prostituta. Bueno, en Roma el papel de las mimas, de las actrices en general, está como el de las prostitutas, muy desprestigiado porque está a ese nivel. Realmente el mundo de la farándula ha estado en muy bajo prestigio desde social hasta hace nada. No se crean que lo que les estoy contando, porque haya pasado hace 2000 años, está ahí, pasó entonces y ya está. El propio Ritz, el Hotel Ritz, no dejaba alojarse en sus instalaciones a gente de la farándula. Y hablamos de una fundación de 1912. Las mismas son dentro del grupo de las actrices, digamos, el escalón más bajo. Es que los espectáculos de mimo, los que tenían el lugar durante las fiestas dedicadas a Flora, esas fiestas de primavera, de las que les habló la profesora Mañas, que es el resurgir de la vida. Bueno, pues ahí es cuando se celebraban. Y eran las fiestas en las que se producían más espectáculos de mimos. Los espectáculos de mimos es un espectáculo bastante subido de tono, bastante de sal gorda, por decirlo así. Los espectáculos podríamos decir, de gusto dudoso. Comentarios burdos, groseros, vulgares, en los que las mimas en un momento dado pues ya quedaban en paños menores o sin paños directamente. Aquí tenemos a Catón de nuevo. Catón montó un numerito en una ocasión porque fue a los Juegos Florales y como si no supiera lo que hubiera en los Juegos Florales. Y entonces, claro, antes de que el público empezó a pedir que se desnudaran las actrices, antes de que eso ocurriera, muy digno, se marchó para no estropear el espectáculo. Con su moralidad marcial le dedicaría un epigrama más tarde preguntándole que, disculpa, Catón, ¿y qué haces allí? Vamos a ver, ¿qué son ganas de montar el numerito? O sea, tú sabes que durante los Juegos Florales se producen estos espectáculos, la gente va a lo que va. Sería de camino del burdel, me se encuentra el otro. Lo que les decía de la importancia, o sea, no solamente, las actrices, igual que las prostitutas, están denigradas, forman el subsuelo de la sociedad, sino que, pero a pesar de, mira qué bien que vamos a los espectáculos y sí del entretenimiento y de negocio.
y de influencia. Aquí tienen a Lícoris o Cipirea, que son los dos nombres con los que aparece, que llegó a ser esta actriz de mimo amante de Marco Antonio. Amante de Marco Antonio, y Plutarco ya en un tono así, de madre mía, porque se ha escandalizado, es que esta actriz de mimo llevaba más escolta cuando iba en litera, paseándose por Roma, que la propia madre de Marco Aurelio, de Marco Antonio. O sea, son personas, contadas ocasiones, como este caso de Lícoris, de influencia. Y aquí tenemos al grupo de sanidad. No vamos a hablar de partos, no vamos a hablar de medicina, eso también, como lo del sexo, lo podemos dejar para otra ocasión porque es un tema realmente fascinante, pero vamos a ver este papel que justamente el de las parteras y el de las nodrizas realizaron mujeres, únicamente mujeres, y Dios sabrá las vidas que trajeron a este mundo, las vidas que salvaron, y ese agradecimiento que debería tener toda la sociedad romana, tanto a unas como a las otras. Estos son los vocablos con los que aparecen relacionadas las tres primeras, el médico. En la médica y atromea no está clara la diferencia exactamente que hay entre unas y las otras. La obstetrix es literalmente la que está delante, con lo cual es la partera, es la matrona actual, y la nutrix es la nodriza. Les he traído este parto de la matrona Escribonia. Al lado tienen un dibujo de una silla obstétrica. Este dibujo es del siglo XVIII. Y ya en los partos estos que ya se van produciendo desde hace unos años hasta ahora, forma parte de estos nacimientos de forma más natural. Y, bueno, pues en algunos hospitales ya se ofrecen la silla también, como forma diferente para dar a luz. ¿Quién es la partera? Pues la partera normalmente la tenemos, a ver, con dos orígenes. Por un lado, aprendido por la práctica, la persona que tiene habilidad, una mujer que tiene habilidad, que tiene experiencia y que se la requiere cuando una mujer va a dar a luz. Por otro lado, tenemos ya profesionales de la medicina que sí que han tenido un entrenamiento previo. Encontramos inscripciones que las dedican a su maestro que es un médico, con lo cual entendemos que ellas han tenido una instrucción, un aprendizaje con un médico profesional. Esta mañana la profesora Mañas, lo que se ha dicho que Livia tenía sus propios médicos, la mujer de Augusto, es cierto, dos varones, por cierto. Diferentes escenas de actuación de una matrona. ¿Cómo tiene que ser una matrona? Pues de entrada calmada, cosa que le agradecemos mucho, porque estoy una nerviosa, ¿verdad? Letrada. Lo que les decía es que tenemos parteras, pues esclavas, libertas, que solamente ejercen pues porque tienen habilidad, porque han aprendido algo, pero para soranos lo ideal sería que fuera una persona que ha tenido una instrucción, que ha tenido un aprendizaje, que le guste su trabajo, que no sufra ninguna discapacidad con los sentidos. Y es lo que más me gusta, que tenga las uñas cortas. Es muy importante que tenga las uñas cortas. Les he traído este texto de Soranos para que comprendan, ¿sabes?, lo importante que es el trabajo de una comadrona,
que va a tener la función de traer los niños en una época donde la mortalidad infantil es terrible. Ayer vieron, el profesor Cabrero les contó la historia de Cornelia. O sea, piensen que de una mujer que pudiera dar a luz a 10 hijos, 2 le van a sobrevivir. En el caso de Cornelia, 3. Le llegaron a la edad adulta, no le sobrevivieron, le llegaron a la edad adulta. O sea, es normal. Es normal la preocupación, en este caso de Soranos, para que las matronas, evidentemente, estén lo mejor preparadas posible para realizar su función. Aquí tenemos un epitafio también de otra comadrona, el de Salustia. Este lo tenemos relativamente cerquita, este está en Mérida. Se lo agradezco al profesor Novillo, que lo tengo ahora en el chat, que en su último viaje a Mérida lo tuve buscando esta inscripción y no hubo manera de encontrarla. Bueno, sí o no, estaba por allá, no sé por dónde estaba. Bueno, al final hemos encontrado esta foto para poder traérsela. Este epitafio de Julia Saturnina, también esposa incomparable, médico perfecto. Ya les digo, profesionalmente sí que se detectan 2 niveles, uno por práctica y otro por formación. Aunque lo ideal sería, como vemos en Soranos, que se juntaran las 2 cosas. Este artefacto diabólico se lo he traído con malas intenciones, además. Se lo he traído para que lo busquen. Está aquí. Está en esta casa. Y aprovechando que el museo es gratuito y que estamos en él, pues les propongo la gracia de, cuando tengan un momentito, se recorran el museo en busca de este especulum. Y mañana no está en la foto. Este es uno de los poquitos especula que se han encontrado. Como verán, bueno, los modernos más sofisticados, pero el procedimiento, ya les digo, poco ha cambiado el elemento diabólico. Pues sí, les proponemos eso, como un poco como gincana, el que vayan, lógicamente, a la sala de arte romano y encuentren este especulum, encontrado en Mérida, por cierto. Les hemos traído, pues eso, más ejemplos, en este caso de una médica. Obviamente, pues para problemas relacionados de enfermedades propias de las mujeres, pues aparte de la partera, pues se recurriría a estas profesionales, aunque ya les digo, por ejemplo, que en el caso de Lidia solo tenía 7, llegó a tener 7 médicos y todos hombres. Pero que la función de esta persona que aparece como médica y no aparece como partera, pues puede estar esa diferencia de conocimientos, de que fuera más allá de los partos, de tratar otro tipo de enfermedades y de dolencias propias de mujer que no la partera. A las parteras, por otro lado, según el nivel, bueno, pues también se las relacionaba con los abortos, con las pócimas. Y esta función, ahí sí que sí, porque un hombre, bueno, evidentemente puede asistir a un parto, pero me parece que esto va a ser más complicado. Esa es la función de las nodrizas. Las nodrizas, Tácito se lamenta de que con las costumbres modernas las mujeres, las madres, dejan la nutrición, el amamantamiento de sus bebés a extrañas. Ya, pero es que el papel de las nodrizas llegó a ser fundamental. Además que no era fácil encontrar una buena nodriza. Las espartanas, por cierto, se cotizaban muy bien.
porque eran muchachas que estaban fuertes, saben que las espartanas, las chicas espartanas hacían ejercicio, estaban en forma, y eran nodrizas que estaban muy bien consideradas y buscadas. Entonces, Tácito pues se lamenta y tiene añoranza de aquellos tiempos rústicos, aquellos tiempos primitivos de Roma, en que las mujeres, dentro de su función del hogar, aparte de hilar la lana, estaba el amamantar, el de cuidar a sus niños y no dejar esa función en manos de extrañas. Quintiliano de Calahorra, que ya saben que es nuestro pedagogo de cabecera, pedagogo en el sentido moderno me refiero, ¿no? En el sentido clásico, pues lo que sugiere es que las nodrizas búsquenlas con detenimiento y no contraten a la primera mujer, a la desesperada que encuentren. O sea, piensen que las nodrizas en muchos casos se van a quedar en la casa y van a cuidar de los niños toda su infancia. Tenemos información de cómo pasan los años y siguen estando en contacto las nodrizas con sus bebés, los bebés que amamantaron. Entonces, que sean unas mujeres pues, cultas, discretas, como dice Quintiliano, piensen que las primeras palabras las va a oír de esa mujer. No me pongan a una mujer grosera, vulgar, que esos, los niños la absorben muchísimo. Tengan mucho cuidado, sean muy cuidadosos y selectivos a la hora de contratar los servicios de una nodriza. ¿Cómo tiene que ser la nodriza? Pues la comadrona tiene que tener los dedos largos y las uñas cortas, por el bien de todos. Bueno, pues la nodriza pues tiene que, obviamente, no ser demasiado mayor, ya tener hijos, estar en buenas condiciones físicas, tener buen color, estar sana, lógicamente, porque va a tener que amamantar al bebé o a los bebés de otras mujeres. Mujeres libres o incluso esclavas de la casa, que se utilizaban nodrizas externas para evitar el parón de la lactancia. Entonces, en algunas ocasiones se contrataba una nodriza que se hacía cargo del bebé de la esclava para que la esclava pudiera continuar con sus funciones diarias. Este biberón también está aquí, en el museo no. Está en el Museo de la Ciencia. Si pistas por si no tienen luego nada que hacer. Ese biberón tan bonito está en el Museo de las Ciencias aquí en Madrid. Y aquí les he traído pues una inscripción muy bonita, una dedicatoria a María Marcelina y a la memoria de su hermano de leche, Cedio Rufino. Ambos bien merecedores levantó este monumento Cepadio Sabino, soldado de la Segunda Corte Pretoriana. Un soldado de la Segunda Corte Pretoriana levantando un monumento dedicado a su nodriza. Les he puesto una foto de una cuna que se encontró en Herculano. Curiosamente, y a diferencia de lo que ocurre en la actualidad y que viene ocurriendo prácticamente desde principios del siglo XX, la educación de los hijos pasa de la madre, de la nodriza, a un maestro profesional varón. Realmente no vamos a encontrar maestras de enseñanza primaria, alguna excepción, igual que ocurre con las pedagogas. Esa figura del pedagogo, del acompañante, del vigilante, del cuidador de los chicos hasta que cumplen la mayoría de edad, ese papel va a ser principalmente varón. Apenas hemos encontrado inscripciones a maestras de educación primaria y pedagogas. Aquí les he traído algunas profesiones también aparecidas en epigrafía relacionadas con la educación, pero por traerles algo,
Fíjense, de 91 referencias dedicadas a pedagogos, solamente 7 se refieren a mujeres. Y de hecho la figura que tienen es de un hombre porque no he conseguido, bueno, hace años que no consigo encontrar una figura de este papel, de esta mujer que acompaña, que cuide, que vele por la seguridad de sus protegidos hasta que alcance la mayoría de edad o en el caso de las chicas se casen. Ese papel la nodriza sí que lo puede llevar. Ya les digo, tenemos casos de nodrizas, relaciones de nodrizas, en el caso de Plinio, que le regala un terreno de tierra, un espacio. En el caso de Nerón también. Ya les digo, la relación con la nodriza la tenemos muy clara y lamentablemente pues mujeres dedicadas a la enseñanza, quitando las madres al principio, quitando las nodrizas hasta cierto límite, solamente les puedo enseñar pues esto. Pero evidentemente su papel tuvieron y sobre todo para los niños que recibieron sus enseñanzas. Y como lo prometido es deuda, yo les he prometido una imagen de Viriacte, pues aquí se la he traído. Esta Viriacte formaba parte de la falla infantil del Ayuntamiento de Valencia de este año. Era una fallita que recorría los principales espacios y a los personajes más importantes de la historia de la ciudad. Y el primer personaje que aparecía era ella. Ahí está, y como no he encontrado otra cosa, pues les traeré mi Viriacte. No sé si, es que yo creo que he cogido la foto en la que no se aprecia muy bien. ¿Ven los pendientes? Son calamares a la romana. Entonces me ha parecido que, bueno, como no tenía otra cosa, digo, pues voy a poner a Viria con el pelo azul, porque, bueno, los artistas Ceballos y Sanabria, los artistas jovencitos de Valencia, decidieron poner el pelo azul, pero bueno, aquí lo tenemos. Como siempre, les dejamos el correo electrónico y nuestra página de Facebook, donde vamos a ir poniéndoles pues, las fotos de este curso, de cursos anteriores, y bueno, va a tener un poco de comunicación con ustedes. Todo un placer. Gracias. Gracias, Milagros. Bonita charla. Me ha encantado. Muy bonito. Cuando has hablado de las bailarinas gaditanas, siempre me gusta hacer este tipo de incisos. Tienen un grato recuerdo para mí porque mi querido maestro Blázquez, siempre que comenzaba una de sus clases de historia, me acuerdo cuando nos daba clase, cuando estudiaba en cuarto y quinto de carrera, siempre que comenzaba sus clases, fuera sobre lo que fuera, al final acababa en las bailarinas gaditanas. No sé cómo lo hacía, pero acababa en las bailarinas gaditanas. Desde las clases del profesor Blázquez, lo menos importante eran las clases de historia, lo más importante era las digresiones que hacía cuando empezaba contando la Segunda Guerra Púnica para conseguir acabar en otro tema que era muchísimo más interesante que la Guerra Púnica. Porque la Guerra Púnica la tenías en el libro, pero lo que te contaba el profesor Blázquez, la visión que te daba de ese mundo antiguo era lo realmente importante, lo realmente formativo de mi maestro Blázquez. Bien, vamos no más allá de 20 minutos, charla, preguntas. David. Supongo que estará la pregunta. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna postilla? Sí.
Un momento, les voy a rogar que cuando hagan las preguntas las hagan cortas y directas, porque los que están en casa y los que van a ver después la grabación no tienen ese sonido, con lo cual es un periodo muy largo de tiempo sin que ellos escuchen nada. Les ruego que sean las preguntas que quieran, sí, pero que no hagan demasiada introducción en ellas, que sean muy directos en la pregunta. Igualmente, que no escuchaban las preguntas, podía estar. Muy bien, no hay problema en ello. Por una parte, lo que me preguntabas en torno a en qué situación se quedaba una mujer, cuando un soldado alguien se alistaba como soldado en el ejército, si ya estaba casado, al disolverse el matrimonio según las leyes de Augusto, ¿en qué situación se quedaba ella? Muy bien, no tenemos muchos datos, pero la situación era exactamente la misma que si ese soldado en acto de servicio establecía una pareja de hecho, un matrimonio ilegal, con una mujer. Es decir, ella se convertía en su esposa ilegal y quedaba, bien, podía quedar a la tutela bajo la protección de la familia, o bien seguía bajo la protección de su marido. Lo que pasa es que carecía de todos los derechos legales relativos a su antigua condición de esposa. Cuando él se licenciara, recuperaría inmediatamente todos sus derechos y relativos a esa condición. Pero la situación era exactamente la misma que si hubiera sido un matrimonio, una pareja ex novo. Por otra parte, la otra pregunta que me comentabas, motivos. ¿Por qué razón Augusto impuso estas leyes? Se han vertido ríos de tinta alrededor de esta cuestión. Efectivamente, en principio, al tener una familia legal detrás, en retaguardia, el soldado en principio debería de luchar mejor. En parte, la propaganda oficial del poder romano lo que decía, lo que nos viene a explicar es que es mejor que los soldados no estén hasta cierto punto, dicho así, casados con el Estado. Pero claro, si se toleraban las relaciones y las parejas de hecho, por una parte este razonamiento en realidad queda en mera propaganda y por otro lado, precisamente los soldados sí tenían, al menos quizás no todos, pero como hemos visto, pero una cierta parte de los mismos sí que tenían familias en la retaguardia o seres queridos de los que preocuparse y por los cuales dar la vida, aparte de por el Estado. Y la tercera pregunta, me habías comentado, se me he perdido al momento. Bien, por una parte, muy importante, la barbarización del ejército romano es muy relativa. Yo no soy partidario de hablar de barbarización, porque llegan los extranjeros, pueblos extraños a Roma y se incluyen en el ejército. No hay una merma real en la calidad del ejército romano. El ejército romano cambia constantemente, se va transformando a lo largo de la historia, con lo cual se va adaptando a las circunstancias. Entonces, la barbarización es algo, en realidad, que se ha utilizado en ciertos ámbitos de la divulgación, porque parece que el soldado romano perfecto es el legionario alto imperial. Un soldado alto imperial. Nos lo llevamos al siglo VI a luchar contra los ostrogodos y probablemente se lo comían con patatas fritas, permítanme la expresión. Entonces, pero además los bárbaros cuando se incorporan, o los mal llamados bárbaros, cuando se incorporan al ejército romano, de hecho lo que buscan es convertirse en romanos, asemejarse a los romanos y que dejen de señalarles, no, tú es que eres de origen germano, no, traten como tal. Entonces, la fusión es total. Las esposas de los comandantes de origen germánico, por ejemplo, de origen extranjero, trataban siempre de ser tratadas y de asimilarse a la cultura romana, porque era una cuestión de prestigio, sin más. Y en cuanto a las tropas, quizás ahí las diferencias se podían ver más marcadas. Me ha alegrado que me hayas hecho esta pregunta porque me he dejado una cosita en el tintero, y es que hemos señalado que en el mundo germánico las mujeres ejercen de servicios sanitarios oficiales, entre comillas, ¿no? Son los cuerpos médicos realmente de sus ejércitos y sus unidades militares. Bien, cuando los romanos se incorporan a federados, es decir, unidades militares en bloque de extranjero o a unidades militares de aliados, de pueblos que son aliados, estos servicios sanitarios de mujeres se incorporan automáticamente. Es la primera vez, por así decirlo, que las mujeres, como tales, dentro en época imperial, en el ejército romano, por primera vez, de manos de estas mujeres de origen germánico, tienen un cuerpo sanitarios compuesto por mujeres. Espero haber respondido a tu pregunta
apropiadamente. ¿Más preguntas? Quizás hay un par de preguntas. Una primera que creo que podrían contestar ambos, y es si las mujeres se podían divorciar y si en ese caso, tal como actualmente, había algún tipo de acuerdo de pensiones o demás. Y una segunda, dirigida para el doctor Soria, es si el hecho de no permitir que los mandos ecuestres se casaran con mujeres nativas durante su servicio respondía o no a un proceso para evitar el espionaje. Sí, la primera es si se podían o no divorciar y, en caso afirmativo, si existía algún tipo de pensión, indemnización o similar. No va. Parpadea. Apuesta. Vale. Vaya cosa. ¿A alguien le funciona el micro? A mí no me funciona. Sí, 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 sí. Está en rojo. Ah, Activo. ¿y no sería malo que fuera en verde? Claro que se pueden divorciar y además sin ningún tipo de problema con respecto a los hombres. Creo que ha sido esta mañana cuando... Esta mañana ha sido el de las mujeres... El de las mujeres de la... Sí, que la persona castellano se lo ha contado. Las mujeres de la casa Julio Claudias, te puedes divorciar sin ningún tipo de problema. O sea, no se quiere divorciar de una mujer. En cuanto a la pensión, no. Habría ya cuestión de mirar el tema de la dote, pero una pensión alimenticia, como de eso en hablar. Lo que sí que pueden es luchar dentro de existir la patria potestas, si consiguen demostrar que el ya camino de ser exmarido no es un hombre de honor, de una conducta que no es la adecuada, puede perder el padre, puede tener ella lo que sería la guardia y custodia de los hijos. Eso sí que ha habido sentencias a favor de mujeres, pero en el tema de una compensación, vale, pues la dote y se acabó. Que yo sepa. Yo lo que no tengo claro lo tendría que mirar. No sé si al divorciarse recuperaban parte de la dote, pero no se lo puedo asegurar, lo tendría que mirar. Se queda el padre con los hijos, excepto cuando ellas pueden demostrar, y está ya en época de Trajano, que ellas pueden demostrar que el padre no es un hombre digno y que tiene una conducta, digamos, no adecuada. ¿Hay sentencias de eso? Bueno, raro o no, pero el caso es que los hay. Una cosa es la patria potestas, ahí no vamos a entrar, pero que la madre puede luchar porque los hijos no se vayan con ese sujeto, en ocasiones, desde luego, lo puede conseguir. Bien, y sobre lo que preguntaban en torno a si en la prohibición de que los mandos ecuestres no pudieran establecer un matrimonio ex novo con una mujer de la provincia en la cual estaban desempeñando su cargo hasta que él dejara dicho cargo, terminara su periodo de servicio. Si esta prohibición, repito, podría estar vinculada a un intento de impedir el espionaje, no tenemos constancia. El principal motivo es evitar que estos comandantes aprovechen la posibilidad de hacer matrimonios durante el acto de servicio para
hacer patronato para patrocinar su propio poder, para establecer, para incrementar su influencia quizás de forma indebida en esta provincia. Pero además hay que pensar que estos equites no emparentaban con mujeres que no pertenecieran a su mismo rango. Entonces, estamos hablando, por lo tanto, de mujeres asentadas en la provincia, eminentemente romanizadas, por lo cual el interés de estas familias, de estas mujeres, en ejercer quizás alguna labor de espionaje o de inteligencia a favor de un supuesto enemigo, digamos un provincial o fuerzas que se quieran rebelar en la provincia o de extranjeros, me parece eminentemente nula. ¿Alguna pregunta más? Yo no soy especialista en el mundo griego, pero sí conozco lo suficiente como para poder indicarle que categóricamente que no. Las mujeres espartanas jamás formaron parte de los cuerpos combatientes. Otra cosa es que ellas recibieran un adiestramiento atlético porque se le consideraba apropiado, sobre todo a la hora de que ellas estuvieran preparadas para el desafío que constituía en aquella época dar a luz, todavía hoy en día incluso. Pero no tenía funciones combatientes. Más allá de lo que a lo mejor quizás el mito más bien moderno, que desde luego antiguo, se haya podido construir en torno a la figura de la mujer espartana y en torno a Esparta en general. Claro. La verdad es que lo desconozco en detalle. Sí sé que desde luego pues las esposas de los emperadores, la familia y miembros de la familia imperial, lógicamente las esposas de los oficiales, por supuesto, sí que podían embarcar. En cuanto a las esposas y las mujeres relacionadas con la tropa, lo desconozco. Hay que pensar que además hay dos tipos de naves. Unas, las naves de combate, que están llenas de remeros y tienen unos cuantos marines, llamémoslos así, cuantos combatientes a bordo. Tienen muy poquito espacio y una autonomía relativa, con lo cual cargar pasajeros, los pasajeros que en ese tipo de naves marcaban eran personajes muy importantes, miembros de la aristocracia y este tipo de cosas. En cuanto a las naves de transporte, no lo podemos descartar, pero desde luego si embarcaban era de forma extraoficial y siempre y cuando no impidieran la carga de provisiones y desde luego la carga de los soldados que tenían que ser transportados. En estos casos pues se trasladaban por otros medios o embarcaban probablemente en naves particulares, pero no puedo afirmarlo categóricamente. En las naves militares con seguridad, en las de combate con seguridad no. No, porque en las naves de combate, la nave de combate romana solo sale de puerto cuando va a combatir. Allí no pinta nada una mujer. Y en las naves de transporte, pues yo diría que con seguridad tampoco. Porque una nave de transporte sale cuando va a llevar al ejército a algún sitio. Y en ese caso, toda la impedimenta que va detrás del ejército, mujeres, hijos, prostitutas, burdeles, todo eso no va. Se va por otro camino o ya alcanzará al ejército por otro medio. Pero desde luego la nave de transporte no pueden, como él decía, ocupar el puesto de 500 hombres con cosas que no van a combatir. Con lo cual, yo creo que ni en un caso ni en otro transportaban a las mujeres. Otra cosa es cuando se hacía una visita a la flota, a la clase. Cuando se hacía una flota a la clasis, entonces sí podría ir o podría subir alguna mujer, pero sin salir del puerto y como visita. Y determinadas mujeres, no el público en general, no es una fiesta de puertas abiertas para visitar el Nimitz americano que está atracado en Valencia, como hacen los americanos a veces, puertas abiertas no. A los barcos romanos, a las naves romanas, si subía alguna mujer era en visita, una mujer importante y desde luego navegando no.